¿Alguna vez te pasó que tenías un proyecto por delante, una meta hermosa, algo que habías imaginado para tu vida? Comenzaste a transitar el camino para llegar a ese lugar, pero de repente algunas cosas te distrajeron, miraste hacia otro lado y ese proyecto o esa meta que tenías por delante tan linda se diluyó. Eso le pasa a muchos cristianos, que tenemos nuestra vida espiritual y de repente empezamos a perder el entusiasmo por orar, por leer la Biblia, por acercarnos a la iglesia. ¿Por qué sucede esto? ¿Y cómo podemos levantarnos de esto, que es lo más importante? En esta mañana, en el día de hoy, vamos a intentar de resolver justamente eso. ¿Cómo podemos levantarnos de la caída? Y cuando pienso en cómo levantarnos de la caída, me acuerdo de una historia bíblica. Y es la historia bíblica de Pedro, aquel que caminó en el agua con Jesús y se hundió. Pero no terminó allí la historia. La historia termina en que Pedro salió del agua y volvió a la barca. Y queremos hacer énfasis en este momento en esa parte de la historia. ¿Cómo podemos levantarnos y nuevamente ir a la barca? A veces no es que los cristianos hayan dejado y abandonado la fe. A veces simplemente pierden un poco el entusiasmo por mirar otras cosas. Recuerdo hace unos años atrás a un equipo de fútbol había llegado un jugador muy importante, una gran promesa, y todos los canales de televisión hablaban acerca de esta gran promesa que tenía ese equipo de fútbol. Este jugador que había llegado de un equipo de menor importancia y se destacaba, ahora iba a ser la estrella. Todo estaba preparado para que él fuera un gran jugador, pero desvió su mirada del entrenamiento, desvió su mirada de la meta para ganar la copa que tenía por delante y empezó a ver las fiestas, empezó a ver la noche, empezó a ver los vicios y toda esa carrera que tenía por delante se diluyó. Él siguió jugando al fútbol, siguió siendo un profesional, pero nunca en un equipo tan grande como había estado aquella vez. ¿Cómo podemos hacer para recuperarnos de esa situación? ¿Dónde caímos? Es importante saber para ver cómo podemos levantarnos. Y yo quiero invitarte a que busquemos en la Biblia esta historia que es sumamente conocida. Allí en Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. Tenemos esta historia conocidísima para nosotros, pero que una vez más nos va a venir bien el poder repasarla y sacar esas lecciones que te ayuden a vos y a mí a llegar a la meta. A vos y a mí a levantarnos tomados de la mano de Jesús. Dice allí Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo sois, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Qué buena esta parte de la historia, qué interesante. Pedro pide a Jesús en un acto de fe sincero poder caminar sobre las aguas. Y así es cuando nosotros nos acercamos a Cristo. Señor, yo quiero hacer grandes cosas, quiero ser un predicador, quiero tener a toda mi familia en la fe. Señor, yo quiero que cuando otras personas me miren se den cuenta que estoy caminando de tu mano. Yo quiero caminar sobre los problemas. Quiero que nada me hunda, quiero estar de tu mano. Y hacemos esa promesa con sinceridad. Y nos bajamos muchas veces hasta de la barca de la seguridad de nuestra vida para caminar tomados de la mano de Jesús. ¿Tiene algo de malo eso? No, es un buen deseo, es un buen anhelo, es una buena necesidad. Querer ser partícipe de los milagros de Jesús, querer caminar de la mano de Jesús, querer andar sobre las aguas como lo hizo Jesús. Es un deseo hermoso y precioso. Por lo tanto, Jesús se lo concedió y Pedro salió de las aguas y empezó a caminar a través de ella. Imagínate los otros discípulos viéndolo a Pedro caminar allí, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo se animó? ¡Qué importante! La verdad que yo no podría haberlo hecho. ¡Qué valiente Pedro! Y Pedro estaba contento allí. Pero como nos pasa muchas veces, desviamos la mirada de lo esencial y empezamos a ver tal vez no el tiempo lindo que estoy compartiendo con Jesús a través del estudio de la Biblia, sino que estoy viendo la cantidad de tiempo que pierdo cuando estudio la Biblia y no estoy haciendo otras cosas. O empiezo a ver que en realidad yo predico y por ahí no tengo tanto resultado como esperaba. Y entonces eso me desanima. De alguna forma Pedro
perdió el objetivo, que no era otra cosa que caminar tomado de la mano de Jesús. Y empezó a mirar otras cosas, y en ese mirar otras cosas comenzó a hundirse. Dice allí, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. El miedo es un sentimiento muy normal en los seres humanos. ¿Es bueno? No, por supuesto que no es bueno. Jesús quiere que echemos fuera el temor, pero es una realidad en los seres humanos. No tenemos que seguir sintiéndonos culpables por tener miedo. Lo que tenemos que hacer es acudir a Jesús para que Él nos quite el miedo. Algunos cristianos, algunos creyentes, cuando empiezan a desanimarse por la fe, en vez de buscar y aferrarse más a Jesús, hacen lo contrario que lo que hizo Pedro. Y se hunden más y más, porque se miran a sí mismos. Pero Pedro, aunque la historia no lo dice tan abiertamente, se logra ver aquí, rápidamente acude a Jesús. Rápidamente le pide ayuda. Y antes de que el mar lo ahogue y lo mate, Jesús ya había extendido su mano para librarlo. Pedro no se estaba hundiendo porque Jesús no estaba allí. Pedro se estaba hundiendo porque no puso la mirada en Jesús. Probablemente muchos de nosotros no es que estemos alejados de Dios, lejos de la iglesia, en una vida promiscua. Pero de alguna forma el mar nos empezó a tragar y es momento de que levantes la mirada. ¿Qué cosas son aquellas que pueden distraernos como cristianos que hacen que muchas veces nosotros, repito, nos ahoguemos en el mar de este mundo? Bueno, varias de las cosas tienen que ver con decepciones personales. Yo me anoté algunas cosas de decepciones personales que a veces hacen que desviemos la mirada de Jesús. Por ejemplo, las oraciones que no son contestadas como nosotros queremos. A veces hemos pedido algo y Dios no respondió de acuerdo a nuestra voluntad. O no hubo la transformación que se esperaba en la iglesia en la cual yo asisto. He orado y los hermanos no cambian, ¿no? La iglesia no cambia, el pastor no mejora. Y entonces esas cosas me hacen perder un poco el entusiasmo. Hacen que no tenga tantas ganas de congregarme. Hacen que no tenga tantas ganas de estudiar la Biblia y menos de poner mis dones al servicio de Dios. Hay cosas que son muy reales que nos desvían la mirada de Jesús. Cuando empezamos a ver nuestros problemas físicos, nuestra salud. Yo justo voy a la iglesia y tengo esta enfermedad. Me pasa esto o aquello. ¿Cómo puede ser? Voy a la iglesia y tengo hipertensión. Voy a la iglesia y tengo diabetes, ¿no? Y a veces inclusive hasta tenemos enfermedades aunque nos cuidamos nuestra salud. Pero vivimos en un mundo de pecado y nuestro cuerpo repercute. Y desviamos la mirada de Jesús para poner la mirada en aquellas enfermedades que nosotros tenemos. En estas semanas un hermano me preguntó con mucho cariño y con mucha razón: Pastor, yo estoy preocupado porque en nuestra iglesia aparentemente el don de sanidad no existe. No estamos orando por los hermanos y se sanan como en la época de los discípulos. Claro, ponemos la mirada ahí, pero yo le digo, hermano, sí sucede. Yo he orado por gente y he visto que ha vivido muchos más años de lo que iba a vivir. Y he visto a otros hermanos orar por otras personas y se han curado. Lo que pasa es que tendemos a mirar, naturalmente, el ser humano tiende a mirar aquello que es malo. En la Biblia se registran las personas que Jesús curó, pero hubo leprosos que no fueron curados en la época de Jesús. Hubo ciegos que continuaron siendo ciegos. La Biblia nos cuenta que Eliseo oró, ¿no es cierto? Y un muchacho, un jovencito resucitó y sin embargo la Biblia dice que Eliseo murió de una enfermedad. Pablo oró y Eutico resucitó y sin embargo Pablo tenía un aguijón en la carne. Los comentaristas bíblicos suponen que era el tema de su ceguera, ¿no? Su corta visión. Y cuando él pidió a Dios para que lo curara, Dios le dijo que no. Pero ¿dónde puso la mirada Pablo en el momento en que no veía? No veía físicamente, pero espiritualmente su mirada estaba en Jesús. Pero es natural del ser humano ver nuestras enfermedades y entonces distraernos acerca de aquel que nos promete un mundo donde no va a haber más enfermedad ni más muerte y donde nos promete su compañía en estos momentos, ¿no? Las decepciones misioneras que tenemos en la iglesia, hemos predicado y gente que no se ha convertido y eso hace bajar nuestro ánimo. La caída de nuestros propios pecados. La cantidad de veces que hemos orado al Señor y dijimos esto no lo voy a hacer más, pero somos débiles. Todo eso hace que desviemos nuestra vista del Señor. Son esas decepciones personales de nosotros mismos que nos congojan y nos ponen mal. Pero también están las decepciones del otro, ¿no? O en otro, cuando cae un gran líder. Este que fue el que me enseñó la Biblia, mirá al pastor que tanto lo seguimos, aquella hermana que tan santita se la daba y mirá cómo terminó. No se puede confiar en nadie. Y vemos eso y en vez de pensar, no, pero yo me voy a aferrar a Cristo y voy a ser triunfador en la vida cristiana, digo, bueno, si a aquel le pasó, ¿qué puedo esperar que me pase a mí?
y desviamos la mirada de Jesús, cuando vemos la hipocresía. Pero por sobre todas las cosas perdemos la mirada en Jesús y nos desviamos y nos empezamos a hundir cuando miramos a nosotros mismos y cuando miramos dentro de nuestro corazón. Tal vez Pedro miró sus pies y vio que el mar lo estaba por hundir y empezó a ahogarse, y nosotros no miramos un mar físico, pero probablemente miramos nuestro corazón y ahí encontramos celos, envidia, maldad, comparaciones. Empezamos a correr la carrera de la vida cristiana mirando a otros en vez de mirar hacia la meta. Y cuando tu mirada se desvía para el costado y no va hacia adelante y hacia arriba, tropezás y caes. Cuando perdemos de vista a Jesús, los mandamientos se transforman en un peso para nosotros, los hermanos de iglesia parecen ser los enemigos y el impulso misionero muere. No es que abandones la iglesia. Hay hermanos que no abandonan la iglesia, pero abandonan la esperanza. No pierdas la esperanza en Jesús. No pierdas la meta. Pedro no se hundió por falta de fe. Pedro se hundió porque apartó sus ojos de Jesús. De hecho, Pedro tuvo suficiente fe para volver nuevamente a la barca. Jesús lo rescató y la Biblia no cuenta, pero me imagino que los dos fueron caminando hacia la barca nuevamente. Pedro tuvo que hacer su pasito de fe, ¿sí? El problema comenzó cuando él apartó la mirada de Jesús. Pedro no se hundió porque Jesús desapareció. Pedro se hundió porque dejó de mirar a Jesús. Y si cuando ves este video estás pensando en que tu vida espiritual tal vez está floja, no quiero hacer hincapié en que desviaste la mirada de Jesús, aunque es la realidad que estamos tratando en este tema. Quiero hacer énfasis en esto. Jesús está ahí para tenderte la mano y levantarte. Jesús no ha fallado nunca. Jesús está listo para levantarte una vez más, así cuando una vez le dijiste: Señor, yo quiero caminar sobre las aguas como vos, y Él te levantó y te hizo caminar sobre las aguas, ¿no es cierto? Hablando figuradamente, ¿qué significa caminar sobre esta vida, no? Difícil, pero te empezaste a hundir. Ese mismo Jesús nunca se apartó de tu lado. Está listo para levantarte, está listo para llevarte con Él. Ahora, ¿cómo podemos hacer para fijar la mirada en Jesús? ¿Qué es lo que podemos hacer para no hundirnos? Si estamos uniéndonos, tenemos que clamar a Él, tenemos que pedirle que nos levante, tenemos que tomarnos de su mano. La gente siempre va a tener algo que decir. Me imagino, la Biblia no cuenta, pero me imagino a los discípulos, esos mismos discípulos que se admiraron porque su compañero había salido de la barca, probablemente porque es muy humano también. Yo me imagino que la charla habrá sido así mientras Pedro volvía caminando con Jesús, y también se le ocurrió pedir cada cosa. La verdad que es un agrandado, es un presuncioso. Fíjate que tanto que hablaba y terminó hundiéndose. Pero fue el único que pasó por la experiencia de caminar con Jesús. No importa lo que tus compañeros digan. No importa lo que los demás piensen acerca de tu caída, resbalón, desánimo. Lo importante es que te tomes de la mano de Jesús y hagas lo que nadie puede hacer: caminar a través de las aguas. Ahora, ¿cómo podemos hacer para fijar la mirada en Jesús? Yo anoté varias cosas que están en la Biblia y los voy a invitar a que me vayan acompañando a medida que buscamos pocos versículos bíblicos, pero que nos ayudan a entender esto. Vamos a buscar en el libro de Proverbios, allí el capítulo 3, el versículo 6, tiene allí un versículo interesante, conocido. Capítulo 3 de Proverbios, versículo 6, dice: reconócelo en todos tus caminos, y Él hará derechas tus veredas. Reconocer a Jesús en cada paso de nuestra vida. Esto significa caminar en la presencia de Dios cada día. Esa es la forma de no sacar la vista de Jesús. Y quiero dar un ejemplo práctico de esto, como así mencionamos al jugador de fútbol al principio, que vi una vez en un partido. Hubo un jugador de fútbol que estaba por entrar a la cancha, ¿no? Y me acuerdo que estaba mirando con mi familia el partido en ese momento. No era mi equipo preferido, nada por el estilo. Estaba prendida la tele, la verdad. Y entonces el jugador se arrodilló y oró al lado de la cancha y entró a jugar. Yo dije: qué bueno, qué testimonio, ¿no? En las cosas comunes de la vida, te arrodillás y orás antes de jugar un partido. Está bueno. Entró a jugar el partido. A los 15 minutos que entró a jugar el partido, repartió 3 o 4 patadas fortísimas, ¿no es cierto? Lastimó a otro jugador y lo expulsaron por violento, ¿no? Bueno, oró y dejó a Jesús al costado de la cancha, ¿no? Oró y lo dejó a la línea del costado y entró a jugar su partido solo.
Así muchas veces me sucede, te sucede, no sucede a los cristianos. Oramos en la mañana, le pedimos a Jesús su compañía, queremos que esté con nosotros, pero entramos a la cancha de la vida sin Jesús. Cerramos la puerta de nuestra casa y lo dejamos del otro lado de la línea lateral. Eso no tiene que suceder. Proverbios dice, reconócelo en todos tus caminos. Cuando vas al supermercado, anda con Jesús. Cuando manejás, anda con Jesús. Y si otro se te cruza y frena de golpe, acordate que de acompañante va Jesús. Míralo en tus caminos. Cuando ves que te libró de alguna situación en el tráfico, en el supermercado, en un barrio peligroso, reconocelo y decir, Señor, he notado que estuviste conmigo. Y aun cuando suceda lo malo, sin Jesús, lo malo que nos puede suceder en este mundo, porque este es un mundo de pecado, siempre es mucho menos grave porque estamos de su mano. Siempre estamos acompañados. Reconocer a Jesús, ¿no es cierto?, nos ayuda a nosotros realmente en nuestros caminos a poder fijar la mirada en Él, aprender a vivir en su presencia cada mañana, cada momento. Tener objetivos espirituales en tu vida también. ¿Cuál es tu objetivo de crecimiento este año? Vamos a leer 1 Corintios 15:58, que es uno de mis textos preferidos de la Biblia. Me ha ayudado mucho en mi vida cristiana y quiero compartirlo con vos. 1 Corintios capítulo 15:58. Le tengo cariño a este versículo, de paso para que nos conozcamos también del otro lado del video, de la cámara, porque este fue el primer versículo que prediqué a los 12 años. Un señor me ayudó a predicar, me enseñó a predicar, un hermano de iglesia, y este fue el primer texto que escogimos. Pero me ha servido su mensaje para toda la vida. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, 1 Corintios 15:58, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué tiene que ver este versículo con lo que estamos diciendo? Pablo dice claramente que debemos crecer en la obra del Señor siempre. Si no queremos perder la mirada en Jesús, cada día tenemos que hacer algo más. Cada día tenemos que ver en qué podemos mejorar. ¿En qué puedo mejorar? ¿Cuido mejor el templo de mi cuerpo? ¿Tengo una mejor disposición misionera? ¿Ayudo un poco más a la iglesia? Bueno, hasta el año pasado no me animaba a contar la carta misionera o a hacer una oración del frente, pero ahora lo voy a hacer. Eso es crecer espiritualmente. Actualmente por un tema de salud estoy teniendo que ir al gimnasio. Y la verdad es que no me agradaba ir al gimnasio, menos levantar pesas. Hace varios años atrás yo solía salir a hacer ejercicio, a correr, eso me gustaba, aunque no parezca, corría. Pero ahora no lo hago y tengo que hacer por una cuestión de salud ejercicio de fuerza. Y en el gimnasio tuve que aprender que la gente tiene que levantar un peso una semana y a las 2 o 3 semanas levantar un poquito más de peso y a las 2 o 3 semanas levantar un poquitito más de peso y así ir creciendo progresivamente, si no el músculo no crece. Si levantamos siempre lo mismo, tarde o temprano cortamos el crecimiento del músculo. Lo mismo pasa en la vida espiritual. ¿Cómo podemos mantener la mirada fija en Jesús? Reconocerlo en todos nuestros caminos, que salga todo el tiempo con nosotros y crecer espiritualmente. Ejercer la espiritualidad en forma práctica. Este año me voy a ayudar a tales abuelitas o abuelitos del barrio. Este año voy a colaborar con los jóvenes de la iglesia en esto que me piden. Este año pienso levantarme más temprano y llevar al culto a tiempo. Este año voy a hablarle a más personas acerca de Jesús. Estoy pensando en mi compañero. Eso va a hacer que nosotros fijemos nuestra mirada en Jesús. Tenemos que confiar en los méritos de Jesús y no en los nuestros. Entonces, poder hacer eso, ¿no? Poder crecer, poder, como decíamos anteriormente, reconocerlo en nuestros caminos, tener un recorrido misionero. ¿Qué quiero decir con esto de tener un recorrido misionero? A veces nosotros los cristianos no tenemos una planificación misionera de nuestra semana. El día que vamos al culto ahí actuamos, pero en la semana nos es medio difícil. Cuando leemos Marcos capítulo 1, versículo 38, tenemos allí el ejemplo de Jesús, por ejemplo, para compartir. Vamos a buscar Marcos capítulo 1, versículo 38. Dice allí cuál era la actitud de Jesús, ¿no? Dice allí, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también, porque para esto he venido. Si queremos mantener nuestra mirada en Jesús, nuestra vida tiene que ser una vida de predicación. No es necesariamente que abrimos la Biblia en cada casa y que vamos al vecino a decirle, no, vecino, arrepiéntase, todo lo que usted está haciendo está mal. No. Mostrar el amor cristiano, tener un plan misionero. ¿Cómo me puedo acercar a este vecino? ¿Cómo le puedo mostrar el amor de Jesús?
en la semana, ¿no? Ese es un recorrido misionero. Pablo hacía lo mismo. En Hechos capítulo 15, versículo 36, la Biblia nos dice lo siguiente, si me quieren acompañar también. 15:36, dice allí: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. ¿Cómo fortalecía su fe Pablo? Haciendo lo mismo que hacía Jesús. Seguía predicando y seguía contactándose con los hermanos a los que él les había predicado para ver si estaban bien, para compartir. Algunos de nosotros decimos: yo conozco al hermano fulanito, conozco a la hermana fulanita hace 40 años. ¿Cuántas veces fuiste a la casa? No, ninguna. O hace 2 años. No lo conoces al hermano. Vos conocés que alguien va a la iglesia o al templo. Conocer al hermano es lo que hacían los primeros discípulos. Se veían en el templo y en las casas. Compartían el pan, compartían el mensaje, se animaban unos a otros. Esto es bíblico. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 dice que cuando los hermanos perdían un ser querido, Pablo decía: animaos unos a otros con estas palabras. Es decir, había una comunión entre los hermanos. Esa es la mirada, la forma de fijar la mirada en Jesús. Participa de un grupo pequeño, ¿no? Allí donde una vez por la semana o 2 veces a la semana hablen de cosas espirituales, asistir a la iglesia, reconocerlo en todos tus caminos, tener tu plan misionero. Y entonces Jesús va a actuar. Tal vez como decíamos anteriormente, tal vez no es que abandonaste la fe. Tal vez que no es que dejaste la iglesia. Tal vez no es que no querés saber nada con Jesús. Tal vez estabas caminando con Jesús encima del mar y de repente te empezaste a hundir porque tu mirada se desvió. Pero Jesús está siempre. Jesús no se movió del lugar. Y si simplemente decís: Señor, dame una mano, Él automáticamente, su mano atraviesa el mar, toma la tuya y te levanta. Pablo sabía que no bastaba solamente con aceptar el mensaje, sino que debíamos vivirlo, ¿no? En Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 3, allí Pablo nos dice, ¿no?, que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. ¿Cómo vamos a descuidar, dice él, una salvación tan grande? Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dice allí: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicho por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa distribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Pablo nos invita: no descuidemos la salvación. Prestemos atención, encaminémonos otra vez. No es que estamos descarriadísimos, pero necesitamos que el fuego vuelva a arder en tu corazón, que el fuego vuelva a arder en mi corazón. Nos llama el Señor a una norma más elevada. Pablo mismo, ¿no es cierto?, sabe que esto le sucede ahí en 1 de Corintios capítulo 9, versículo 27. Él tiene un texto extraordinario, conocido por muchísimos de nosotros, pero que viene a colación de este sermón. 1 de Corintios capítulo 9, versículo 27, Pablo dice lo siguiente. Dice allí: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice, en otras palabras: yo entreno y levanto más peso cada semana, y cuando oro fuera de la cancha, oro adentro de la cancha. No vaya a ser que, teniendo una meta tan alta, que pensando en la salvación, que viendo yo a otros, como Pedro, me hunda. Como no quiero eso que suceda, cada día entreno, cada día crezco. Hoy es la invitación que Jesús te está haciendo a vos. Hoy es el día que tenés que comenzar. Y yo no sé si estás mirando este tema ahora de noche o lo estás mirando por la mañana. Si es de mañana, bueno, ya empezaste bien porque empezaste el día con una meditación y está bueno que ores. Si es por la noche, ¿sabés qué? No digas: mañana voy a arrancar. Termina este video, arrodíllate, orá, pedile al Señor que te dé una nueva oportunidad. Dedica unos momentos a estudiar tu Biblia. Pensá en qué plan misionero vas a hacer y avanzar, porque el Señor está allí, listo para levantarte. Contame en los comentarios, ¿en qué momento de tu vida sentiste que Jesús te levantó? ¿En qué momento te desanimaste y te diste cuenta que la mano del Maestro estuvo allí? Si tenés esa historia, compartila para que otros se puedan enriquecer también con esto.
y puedan darse cuenta de que Jesús siempre está presente. Y en el caso de que estés en este momento en una congoja, en un mal momento, tal vez un poquitito hundiéndote en el mar, simplemente pon en los comentarios: Señor, quiero que me ayudes. Amén. Y vamos a estar orando por tu nombre. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que puedas caminar sobre el mar como lo hizo Pedro. Amén.